A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF y Canal 29.1 UHF Digital. Competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Un atardecer, por un parque de la ciudad, paseaba un escritor cuando se encontró con un amigo. El escritor se veía contento, como si hubiese tenido grandes noticias, y cuando su amigo le preguntó cuál era la causa de su estado de ánimo, el escritor le respondió: Hoy he tenido un gran día en mi novela. He logrado encontrar 3 palabras precisas. Ahora lo que necesito es hallar el orden correcto, y creo que ya lo tengo en mi cabeza. Ese escritor era el irlandés James Joyce. En ese momento vivía en Suiza y se empeñaba en escribir Ulises, una de las novelas más revolucionarias e impactantes del siglo XX. James Joyce fue un escritor profundamente marcado por Dublín, la ciudad que lo vio nacer y de la cual se marchó después en busca de otros horizontes y menos penurias. Ser irlandés y católico era una huella difícil de borrar, pero James Joyce tomó distancia frente a los conflictos políticos y religiosos de su patria, actitud que sus coterráneos no le quisieron aceptar, y cuando le preguntaron si alguna vez regresaría a Dublín, respondió: Nunca me alejé de mi ciudad natal, aunque viviera a miles de kilómetros. Cuando muera, descubrirán que Dublín, mi ciudad, está tallada en mi corazón. Joyce, el arquitecto de la gran novela del siglo XX, fue un irreverente vocacional que nos advertía acerca de sus ideas con esta frase: No me hables de patria o religión. Para el pensamiento y la dignidad, esas son redes tramposas de las que es urgente escapar. Joyce estaba muriendo un día como hoy, 13 de enero de 1941. Las principales noticias del día. Titulares. Juez negó pedido de audiencia a Alexis Mera. Fernando Villavicencio presentó versión de caso de posibles nexos de candidatos con el narcotráfico. Quito exhibirá su oferta turística en Fitur 2023. En el segmento de opinión, ¿regresa el populismo? Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, La presencia del municipio. Roberto Aguilar, La socalla que no es poco. Noticias del día. Juez negó pedido de audiencia a Alexis Mera. El juez de Ambato, Galo Rodríguez, frenó el intento de Alexis Mera de acogerse a la prelibertad. En su resolución del 12 de enero del 2023, el magistrado se negó a fijar la fecha de la audiencia para resolver sobre el beneficio penitenciario. En el expediente del proceso se detalla que el ex secretario jurídico de la presidencia, Rafael Correa, permanece privado de su libertad desde hace 3 años 7 meses, incluido un periodo intermedio de arresto domiciliario. En varios informes, Mera Giler ha señalado que se está vulnerando sus derechos. Sin embargo, el juez negó el señalamiento de fecha para la audiencia solicitada por Mera. Es necesario que la Comisión de Beneficios Penitenciarios, Cambio de Régimen, Indultos y Repatriaciones emita el informe o el criterio que ellos consideren pertinente sobre el cumplimiento o no de los requisitos para acceder al beneficio penitenciario, señaló el juez Rodríguez. Para la defensa del exfuncionario y a su cliente le corresponde salir y anunció que insistirá en su solicitud. Mera fue sentenciado a 8 años de prisión por el delito de cohecho pasivo agravado dentro del caso Sobornos. También se le ordenó el pago de $778,000 como reparación integral.
Fernando Villavicencio presentó versión en caso de posibles nexos de candidatos con el narcotráfico. Fernando Villavicencio fue llamado a las 10 de este viernes 13 de enero de 2023 a la Fiscalía para dar una versión en el caso de posibles vínculos de candidatos a las elecciones seccionales de febrero próximo y políticos ecuatorianos con el narcotráfico. La denuncia fue presentada por el Frente Parlamentario Anticorrupción, que lo integran más de una docena de legisladores, y la Fiscalía abrió un expediente el jueves, según indicó el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. A su salida de la diligencia, anunció que se ratificó en el contenido de la denuncia, en la que advirtió de que más de una veintena de candidatos, asesores y hasta un legislador estarían inmersos en el posible ilícito. Adelantó que en los próximos días habrá una segunda entrega con otros nombres que actualmente investiga el Frente Parlamentario. Adicionalmente, dio a conocer que se envió una comunicación al presidente de la Asamblea para que retire la condecoración que el legislador de UNES, Ronnie Aliaga, entregó a 2 marinos, miembros de las Fuerzas Armadas, que aparecieron relacionados con agrupaciones delictivas. Pidió a la fiscal que investigue también a los 2 marinos y recordó que cuando miembros del alto mando militar fueron a la Asamblea esta semana, señalaron que el marino Jorge León ya fue dado de baja. El otro marino, también involucrado en el ilícito, ha sido retirado de la seguridad de la Vicepresidencia de la República, acotó. Se trata de Fabricio Cordero, otro de los condecorados por Aliaga. Con estos antecedentes, Villavicencio sospecha que los grupos narcodelictivos estaban recibiendo información desde el interior del gobierno. Reveló además que al momento investigan a un miembro de la policía que pertenecería a la seguridad del Ministerio de Finanzas y que tendría relación también de amistad con Aliaga. Quito exhibirá su oferta turística en Fitur 2023. Del 18 al 22 de enero, Quito participará en Fitur, la feria de referencia global del sector turístico, que congregará más de 8.000 empresas expositoras, 82.000 profesionales del turismo y cerca de 30.000 personas de los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica. Durante los 5 días, Quito Turismo ofrecerá información para dar a conocer de primera mano la oferta turística de la capital del centro del mundo, el patrimonial centro histórico, la zona moderna, la biodiversidad de su naturaleza, las expresiones culturales, la agenda de eventos, las experiencias gastronómicas, entre otras actividades que se pueden realizar en el distrito metropolitano. El equipo de Quito Turismo aprovechará este espacio, que en su pasada edición superó los 100.000 participantes y consiguió 6 millones de impresiones en redes sociales, para hacer presencia en medios de comunicación madrileños y generar alianzas estratégicas con operadores turísticos iberoamericanos para que descubran las infinitas razones que tiene la capital del centro del mundo para visitarla. Entrevista del día. Este viernes en Radio Sucesos en la mañana, Jimena Ron, abogada constitucionalista, habló sobre la consulta del Consejo de Participación y Control Social a la Corte Constitucional para nombrar al titular del Consejo de la Judicatura. Escuchemos lo que dijo. Esta semana fue la audiencia en la Corte Constitucional, que al final parece que va a ser el organismo que dirima este tema. Vamos a cumplir un año sin presidente titular del Consejo de la Judicatura. El Consejo de Participación Ciudadana no eligió la cuarta terna, aunque no puso reparos a los integrantes de esta terna, simplemente no dieron los votos, no se eligió y se fueron de campaña. Sí, la situación es bastante compleja, debo decir. Lo que está haciendo en este momento la Corte Constitucional es parte de un proceso constitucional como tal, que llamamos la fase de seguimiento de cumplimiento, de verificación de cumplimiento. Es decir, cuando la Corte Constitucional emite una sentencia, esta sentencia no se agota con la emisión, este proceso constitucional no se agota con la emisión, sino que solamente termina, de acuerdo a la Constitución, al 86.4 de la Constitución, con la ejecución integral de la sentencia. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que la sentencia de la Corte, en el caso del doctor Álvaro Román, tiene que cumplirse en su integralidad para que el proceso termine. Ahora, hay, como ustedes bien lo conocen, una disposición dentro de esa sentencia para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe de forma célere, es el adjetivo que usa el fallo, al presidente del Consejo de la Judicatura.
esta disposición tiene que ejecutarse, ¿no? Un poco lo que escuchamos en la audiencia de verificación de cumplimiento que sucedió en esta semana, de parte de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es que ellos han hecho todas las acciones para agotar la designación, para promover la designación, para agotar el cumplimiento, y que ya con eso debería entenderse como cumplida la sentencia. Eso no es así. Tiene que haber la designación. Cumplida la sentencia es elegido el nuevo integrante. Es correcto. Conforme la Corte Constitucional lo dispuso, ¿no? Salvo, y ahí hay una sola excepción, es que la Corte determine que hay una imposibilidad legal y fáctica de designar al presidente del Consejo de la Judicatura, y ahí, digamos, lo que hace la ley es habilitarle a la Corte para cambiar la medida. Pero siempre y cuando sea realmente imposible la designación. Mientras haya posibilidades, eso tiene que ejecutarse. ¿Ya hay posibilidades en este momento? Esto es algo que habría que determinar de acuerdo al marco legal y constitucional. Algo que, por ejemplo, se señaló en la audiencia de parte de una de las consejeras, que me parece una propuesta interesante, es que en este momento no se puede designar al presidente del Consejo de la Judicatura porque el Consejo de Participación no tiene quórum, por la licencia que pidieron 5 de los consejeros, ¿no es cierto?, para el tema del proceso electoral. Ella dice, bueno, tal vez ustedes puedan levantar esa licencia temporalmente hasta que ocurra la designación, porque ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que solamente se reúnan, ¿no es cierto? Y a partir de la cuarta terna, que no tuvo reparos en función de requisitos, puedan elegir. Esa podría ser una salida. Ahora, esa podría ser una salida. La otra es que se posesionen los vocales suplentes. Estaba previsto que la Asamblea Nacional los posesione antes de ayer. Finalmente se canceló esto. Esa podría ser otra salida. Esa podría ser otra salida, aunque esa me parece un poco más compleja. ¿Por qué? Porque me parece que no alcanzan, el tema de los suplentes no alcanzan el número, ajá. Entonces, bueno, la Corte tendría que barajar algunas posibilidades para delinear la disposición, ¿no? Y con eso no significa que está cambiando la medida, está nada más dirigiendo el cumplimiento. Pero sí se habló dentro de la audiencia la posibilidad de la designación de la principalización de los suplentes, que eso es algo en lo que también la Asamblea Nacional está entrampada, pero no lo ha logrado. Pero, doctora, en todo caso, todo está en manos de la Corte Constitucional. Otra posibilidad es que la Corte Constitucional decida destituirlos a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. En caso de que esto ocurra, la Corte Constitucional puede elegir al presidente del Consejo de la Judicatura de la terna que está, digamos, vigente. No. A ver, lo que tendría que hacer la Corte es, técnicamente hablando, ¿no es cierto?, es buscar una salida para que la reparación se cumpla primero. Y luego, si encuentra que ya hay un incumplimiento, o sea, si determina el incumplimiento, puede declarar, resolver sanciones. Y las sanciones van desde la reparación económica hasta la destitución. ¿Podría haber destitución? Podría no, digamos. La Corte ahí ya, digamos, resuelve en función de lo que considere pertinente. Ahora, lo que no podría es ella nombrar u ordenar que otro órgano nombre, como la Asamblea Nacional, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estaría fuera del marco constitucional. Lo único que no puede, el único límite que tiene la Corte Constitucional en sus disposiciones es la Constitución. También en Radio Sucesos este viernes 13 de enero, María Belén Mieles, presidenta de la Delegación Provincial de Pichincha, habló sobre las elecciones del 2023. Primero, ¿qué tal la experiencia del primer debate del fin de semana pasado, que fue para prefectos? Ya tuvimos el antecedente del debate presidencial, pero esto era mucho más complejo por el número de jurisdicciones en los que había que organizar los debates, por el número de candidatos, pero bueno, en balance, ¿qué queda?
Bueno, como Consejo Nacional Electoral realmente estamos bastante contentos con los resultados. Llegamos a 2.8 millones de personas, entonces la ciudadanía estuvo muy interesada en los debates, en el desarrollo. Creo que fue otra perspectiva del candidato que la ciudadanía merecía saberla y sobre todo lo referente a sus planes de trabajo, a su plan de gobierno. Tuvimos una gran acogida, estamos muy contentos porque, como les menciono, la ciudadanía quiere y necesita estar informada de otra forma, ¿no? Porque tenemos la campaña de los candidatos, pero los debates es distinto y es una perspectiva importante para la ciudadanía. Ahora, hubo muchas reacciones de mucha gente. Cierto es que aquí lo más fácil es criticar y lanzarlo con ventilador, sin analizar lo que realmente, como tú dices, sirve, ¿no? Yo personalmente creo que es lo que hay y que de alguna manera hay que sacarlo provecho, porque conocer a todos para poder votar de una manera informada y responsable en algo ayuda, pero se dijo que, por ejemplo, las preguntas, el tiempo de los candidatos, que esto no era debate, que el periodista encargado de la moderación no tiene la capacidad de repreguntar y solamente de leer las preguntas, es decir, muchas críticas hubo. Así es, el trasfondo de esto es un trabajo bastante técnico por parte de los funcionarios de CNE. Como tú dices, es en parte lo que tenemos, porque hay 12 candidatos. Es muy difícil hacer un debate como debería ser, ¿no? Como la ciudadanía, tal vez algunos critican, pero es muy complicado por nuestra misma legislación. Con 12 candidatos es difícil hacer un debate más técnico, tal vez, o como la ciudadanía, algunos lo dicen. Es complicado. Aún así, creo que se trató de establecer los ejes temáticos que fueron seleccionados por un comité de alto nivel, de gente de la academia, de gente representativa. Entonces, creo que de alguna forma sí digamos a la ciudadanía, al menos para que conozcan de otra forma el candidato y sí te ayude y te dé esa luz para un voto más informado, más consciente al momento de votar. No hay como cambiar nada del reglamento para el fin de semana, pero sí se pueden corregir algunas cosas. Sí, estamos corrigiendo cosas técnicas, se hizo un análisis con el Consejo Nacional Electoral, pero son netamente técnicas. El tiempo en pantalla es muy complicado, ustedes lo saben. Tampoco podemos hacer un debate que aburra a la ciudadanía. Este fue bastante largo, dura 1 hora y media. Entonces, lo que nosotros hemos querido hacer es un poco un baño de transparencia, de igualdad a los candidatos y que ellos se desempeñen, porque realmente ellos son los protagonistas, ¿no? Muy aparte de la moderación, del formato, los que tienen que lucirse son ellos son los que tienen que demostrar a la ciudadanía sus aspiraciones, cómo son, su don de gente y todo esto. Y creo que sí se pudo evidenciar también, ¿no? Bueno, importante estos debates. ¿Ahora cómo se prepara todo para este domingo? Bueno, estamos ya en los preparativos. El día de hoy ya se envió una invitación a los candidatos a la alcaldía, les envié el día de ayer, para que visiten el set, para que tengan conocimiento de cómo va a ser, dónde van a estar ubicados. Todo esto fue por sorteo público, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a tener a los candidatos a la alcaldía de Quito, a los 12 candidatos en el set de Gamavisión, para que se familiaricen con el set y puedan conversar también con la moderadora y estén más tranquilos, ¿no? Lo que vamos a reforzar también es el tema de seguridad. Sí nos quedó un poco pequeño la cápsula de seguridad que teníamos prevista para los candidatos a prefectos, porque tuvimos una gran afluencia de simpatizantes. Entonces ahora vamos ya a cerrar completamente el perímetro. Ya hemos conversado con los militares y Policía Nacional para que la cápsula de seguridad sea un poco más fuerte, porque obviamente los candidatos llevan a sus simpatizantes y tenemos candidatos fuertes para la alcaldía de Quito. Este también será dividido en 2 partes, de 1 hora y media cada debate. Así es, son el mismo número de candidatos. Tenemos 12 candidatos a la prefectura de Pichincha, 12 candidatos a la alcaldía de Quito, y van a estar divididos de igual forma en 2 grupos, el primer grupo de 6, el segundo grupo de 6, todo lo referente a la ubicación en el set, a quién interpela y quién inicia el debate ha sido realizado en un evento público con notario, ¿no? A continuación veamos un fragmento de la entrevista hecha al doctor Ramiro Montenegro López acerca de su biografía en el espacio Quito TV. Veamos lo que dijo. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Ramiro Montenegro López. Él es un doctor neurólogo que vino a los 10 años de edad más o menos a la capital de la República.
fue de los primeros médicos que hizo la rural, además, en el Ecuador, autor de lo que es la medicina rural en el Ecuador, historia de la medicina rural en el Ecuador, un dirigente, ex dirigente, digámoslo así, de Sociedad Deportiva Aucas, que acaba de quedar campeón y por primera vez a la Libertadores, además, es decir, en un año histórico, el año pasado, el año 2022. Eso está fresquito y estamos cerca del debut, por supuesto, internacional en Libertadores de Sociedad Deportiva Aucas. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias, buenos días. Tengo mucho gusto de saludarle a usted y a la amplia televidencia, y dispuesto para conversar acerca del tema que usted proponga, y en ese sentido estoy medio preocupado, no me vaya a hacer preguntas capciosas. Bueno, las capciosas las dejamos para fuera de cámara, ¿no, doctor? Doctor, usted viene a los 10 años de edad a Quito, usted no nació aquí en Quito. Bueno, no nací yo en Quito, pero soy quiteño. Ya por adopción. Por méritos. Resulta que, como todo ecuatoriano, tenía yo mi cédula de identidad, y en algún momento se me perdió esa cédula de identidad y fui al registro civil a sacar una nueva cédula. En aquella época, cuando el registro civil funcionaba en La Mejía y Guayaquil, recordará usted. Claro, ese edificio que luego lo botaron. Lo derrocaron. Ajá, y ahora es un parquecito así ahí, es, ¿verdad? ajá. Y ese registro civil en esa época era un desastre, porque la gente iba y se limpiaba las manos en las paredes, lanzaban los papeles por donde sea. Pero bueno, me entregaron la cédula y la tomé, me puse en el bolsillo de la camisa y me fui. Unos días después reviso la cédula y misteriosamente resultó que era yo quiteño, porque constaba en la cédula que soy nacido en la parroquia González Suárez de la ciudad de Quito. Ante esa situación me fui yo al registro civil. Para mí un honor que me confieran esa dignidad de ser quiteño, ¿no? Pero también yo sentía orgullo de ser provinciano. Yo soy nacido en San Miguel de Bolívar, en la provincia de Bolívar, y fui a pedir que me rectifiquen los datos. Y la persona que me atendió me dijo que para hacer ese tema de rectificación de datos tenía yo que seguir un juicio civil. Pero ¿cómo si los que se equivocan son ustedes? ¿Cómo voy a seguir yo juicio civil? Entonces más bien me quedo nomás con mi cédula tal como está. Así que en la cédula dice que soy nacido en la parroquia González Suárez de la ciudad de Quito, pero en realidad soy nacido en San Miguel de Bolívar. Provincia de Bolívar. Además de eso, yo le decía yo digo siempre que, de acuerdo con la cédula real de agosto de 1563, se establecieron los límites de la Real Audiencia de Quito. Por el norte, desde el puerto de Buenaventura en Colombia hasta Paita, Piura y otras localidades en el sur, en lo que es ahora el Perú, o lo que ha sido entonces, siempre quiteño también por ese lado. Y entonces todos los que nacimos en esta circunscripción somos quiteños, porque este país debió llamarse Quito y no Ecuador. De modo que por esos dos motivos yo soy quiteño, pero además de eso porque podríamos decir ya juré la bandera desde que llegué a los 10 años, traído por nuestro padre, que siempre pensaban ellos en dar una buena educación a sus hijos. ¿Cómo se llamaba su padre? Mi padre se llamó Alberto Montenegro Gaibor. ¿Qué oficio tenía él? En ese aspecto quiero hacer un pequeño relato también. Yo tuve un tío que se llamó Carlos Montenegro Aguilar. Era un hombre muy notable, porque fue presidente de la segunda sala de la Corte Suprema de Justicia. Era un abogado distinguido, fue también concejal de Quito y fue cónsul del Ecuador en Piura. Entonces, este tío, que era un personaje, le consiguió un puestito de amanuense a mi padre en un juzgado que en aquel entonces llamaban los juzgados cantonales. Y claro, mi padre era un hombre despierto, inteligente, y rápidamente se instruyó mejor que haber ido a la universidad, y fue ascendiendo luego a secretario del juzgado.
y cuando ya estuve en una posición relativamente cómoda nos trajo a la familia para que podamos educarnos acá. Y yo terminé la primaria en una escuelita de barrio, en el barrio La Libertad hay una escuela que se llama Daniel Enrique Proaño. Ahí terminé la primaria y luego seguí mis estudios en el Colegio Nacional Montúfar. ¿Su madre? Mi madre igual, tanto mi padre como mi madre son oriundos de San Miguel de Bolívar. Mi madre, como era lo habitual en esa época, dedicada simplemente a las tareas de la casa. Las simplemente tareas entre comillas, ¿no? Dedicada a criar a sus hijos. Así es. Doctor, y hablábamos antes de la entrevista, el apellido Montenegro, ¿de dónde viene? ¿De dónde es originario? Les contaba que el apellido Montenegro tiene origen español, como muchos de los apellidos que tenemos acá en el país. Y este apellido se deriva de don Diego de Almagro. Diego de Almagro. Diego de Almagro, es decir, es el personaje conocido porque fue compañero en la conquista del Perú de Francisco Pizarro. Pero Diego de Almagro sale de España y llega a Panamá. El verdadero nombre de Diego de Almagro es Diego Montenegro Gutiérrez. Ese es el apellido de él, español, originario de nacimiento, y cuando llega acá se lo empieza a llamar de Almagro porque era de esa población. Ya desde allá se le conocía como Diego de Almagro, porque en esa época la gente adoptaba como apellido el nombre del pueblito donde habían nacido, de ahí que, por decir algo, Diego de Almagro, Pedro de Alvarado, Jacinto de Evia, y muchos de los españoles tenían que en el apellido ponían de la localidad de donde procedía. Y Diego de Almagro pues es un personaje que nació en un pueblito llamado Almagro, pero repito, su verdadero nombre fue Diego Montenegro Gutiérrez, y este señor llega a Panamá y ahí toma como su esposo, como su mujer, a una nativa panameña a la que bautizaron con el nombre de María Martínez. Y con ella tuvo varios hijos, de los cuales unos fueron para el norte de Panamá, a los países centroamericanos, otros fueron para Venezuela, otros para Colombia. Y de Colombia pues ya hacia el sur, ya se extendieron hacia el sur. Y aquí en el país son varios los focos de origen de los Montenegro, porque hay montenegros en el Carchi, montenegros en la provincia de Bolívar. Richard Carapaz Montenegro, por ejemplo. Por ejemplo, a propósito de eso, cuando hago referencia, y como es un gran campeón, digo, es mi primo. soy primo de Richard Carapaz Montenegro. Así es la historia del apellido, pero que resulta un poco interesante y desconocido, porque si preguntamos a la gente si saben de Diego Montenegro, nadie le conoce, ¿no? Pero si preguntamos de Diego de Almagro, ahí le conoce gran parte de la población. Por supuesto. ¿El colegio usted lo hizo en el Montúfar? El Colegio Nacional Montúfar, y de pasito quisiera dar unas palabritas de homenaje a ese gran colegio, porque la educación que recibí en ese colegio, que era de los mejores de la ciudad de Quito, recibí una educación tan sólida que me permitió ingresar a la Facultad de Medicina sin ningún tipo de inconveniente. De los jóvenes que nos graduamos en el Montúfar, fuimos a la Facultad de Medicina de la Universidad Central, donde se tomaba un examen de ingreso en esa época. Nos presentamos 10 compañeros y de los 10 aprobamos 9. Y el compañero que no aprobó luego fue comandante general de la Marina. Así que eso demuestra que el colegio nos dio una educación sumamente sólida, y lastimosamente me extraña que en la actualidad no destaque en ningún sentido el Colegio Montúfar, y eso le hemos presentado como una preocupación de los exalumnos al rector de ese colegio, que debería haber seguido ese trayecto
tan distinguido que tuvo el colegio en los años pasados. Esta época en la que usted se graduó, que debe de haber sido mediados de los años 60 más o menos, doctor, usted ya era hincha del Aucas. Bueno, yo creo que nací hincha del Aucas. Pero en realidad soy hincha del Aucas desde el día que llegué, digamos unos pocos meses después de lo que llegamos a Quito. Y soy hincha del Aucas porque los niños, en cualquier época que sea, siempre tienen la tendencia de apoyar o agregarse al equipo campeón, al equipo exitoso, y en esa época el Aucas era el equipo más importante que tenía la ciudad de Quito. ¿Cuál era el rival tradicional? ¿El España tal vez en esa época? Bueno, en esa época el campeonato provincial se realizaba solamente entre 4 equipos y los 3 eran rivales de cuidado, ¿no? Porque eran muy buenos equipos, el España, Liga Deportiva Universitaria y el Deportivo Quito. El fútbol profesional se inició en el año 1954 y el campeonato se jugó entre estos 4 equipos. Y por supuesto que no solamente que nos hicimos hinchas, digo nos hicimos porque estoy tomando en cuenta a un hermano mío, no nos hicimos hinchas solamente porque el Aucas era el que más sonaba, el más nombrado, el que tenía muy buenos resultados, sino que también contaba con unas figuras memorables, como es el caso de Gonzalo Pozo Ripalda, que a futuro sirvió para que, perdón la inmodestia, yo soy el autor de haber escogido el nombre de Gonzalo Pozo para el estadio de Aucas. Y Posito, que en ese entonces era nombrado, es el que nos arrastró hacia que nosotros nos hagamos hinchas del Aucas. Así es. ¿Y la mayoría de las personas en ese tiempo eran hinchas del Aucas? El 90% de la gente que le gustaba el fútbol era hincha del Aucas en los años del 45 hasta el 55 más o menos. Tanto es así que un directivo de liga ya desaparecido hizo una declaración que decía que cuando se juega el partido Aucas Liga en el estadio del Arbolito, en la tribuna había unos 50 hinchas de la liga. Y en las generales había unos 800 hinchas de la liga. Pero que todo el resto del Aucas, todo el resto de la gente era hincha del Aucas. Es decir, mayoritariamente, diga usted, que ese estadio tenía una capacidad para 12,000 personas. De esas 12,000 personas, 850 eran hinchas de la liga y el resto eran todos auquistas. Hinchas de la Aucas. Así era la hinchada enorme que tenía el club. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. ¿El populismo regresa? El retorno de Luis Ignacio Lula da Silva a la presidencia del país más grande de Sudamérica, Brasil, debe hacer reflexionar a gobiernos liberales que, tras sobreofrecer en sus campañas electorales soluciones a la mayor cantidad de problemas que tienen nuestros países, en la práctica decepcionan a sus electorados, quienes no dejan alternativa viable que no sea la de aceptar los discursos populistas de falsos revolucionarios que se transforman en únicas alternativas frente al caos que ellos mismos, esto es, los gobiernos populistas, sembraron. No de otra manera se puede explicar que la señora Fernández de Kirchner siga mandando en Argentina como su vicepresidenta, más allá de una sentencia condenatoria que sobre ella pesa por evidente corrupción. Asimismo, Chile giró hacia la izquierda con el joven Boric, nuestro vecino Colombia con Petro, y en su momento Perú apostó en favor de Castillo.
Lula, de 77 años de edad, llegó por tercera vez a la presidencia de Brasil para el periodo 2023-2027. Prometo mantener, defender y cumplir la Constitución, dijo con tono emocionado quien cumplía una condena por corrupción, sentencia que por formalidades legales fuera anulada por la Corte Suprema, sustituyendo en el cargo al derechista Jair Bolsonaro. La primera conclusión que se advierte con nitidez es el hecho cierto de que el populismo está vivo y habría sido peligrosamente vacunado en contra de pronunciamientos judiciales que, con sentencias claras, determinan la existencia de actos criminales ligados a la corrupción, que fuera precisamente la línea horizontal que atravesó esos regímenes pseudo transformadores. El populismo local y su hermandad continental llama a las sentencias condenatorias lawfare, sosteniendo en permanentes campañas de comunicación en redes sociales, sobre todo, la teoría de que son víctimas del odio y la persecución política. El populismo ha sido muy recurrente en América Latina. La debilidad de su sistema de partidos, así como la carencia de una institucionalidad fuerte y eficaz, se han encargado de abrir amplios caminos para que esas propuestas demagógicas no mueran y sigan amenazando a toda la región y al mundo. Los líderes populistas, que pueden ser de izquierda, de centro o de derecha, mantienen relaciones directas y fluidas con una base social heterogénea que siente la ausencia del Estado a la hora de resolver los problemas del día a día, que tienen que ver con la falta de empleo y trabajo, con la creciente inseguridad, con la falta de buenos servicios públicos de salud y educación, que determinan que la pobreza avance paralelamente al populismo y que, frente al fracaso de gobiernos liberales, los pueblos angustiados vuelvan su mirada a sus verdaderos verdugos. Lejos de estar ligado a una etapa de la historia política de nuestro continente, el populismo representa una presencia recurrente de proyectos clientelares que nos obliga a todos a hacer una valoración formal, alejada de subjetividades, que nos permitan estudiar con más detenimiento este fenómeno, que ofrece en teoría mayor democratización en la participación social, política y económica, generando espacios sociales más igualitarios. Reitero, insisto, en teoría. En nuestro continente hemos tenido una larga lista de líderes populistas, muchos con rasgos fascistoides, que llegaron al poder con varitas mágicas de solución a los múltiples problemas sociales. Nombres como los de Lázaro Cárdenas, Juan Domingo Perón, Getúlio Vargas, Hugo Chávez, Daniel Ortega, Abdalá Bucaram, Evo Morales, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Nicolás Maduro, Lula da Silva y Rafael Correa marcaron la cancha populista con políticas intervencionistas, asistencialistas y clientelares. El rotundo fracaso de los partidos políticos, convertidos en simples empresas electorales vaciadas de ideología y programas de gobierno, constituye sin lugar a dudas uno de los factores de enorme impulso para la proliferación de corrientes populistas en la región. Varios pensadores latinoamericanos consideran que el cambio de época en la región tuvo su correlato en el escenario económico, articulándose la tradición populista y el paradigma extractivista en un nuevo orden social en América Latina. El reemplazo de la matriz industrial por la matriz financiera
ha tenido un impacto profundo en las relaciones entre los mercados y los estados, generando resultados inversos a los ocurridos en los años 30 y 40. Ahora, dichos mercados pueden generar mucho más capital que el propio Estado, por lo que los gobiernos populistas se sitúan en el escenario de una profunda transformación del capitalismo global, en el cual se expanden las principales economías mundiales y los bloques que éstas integran, mientras se consolidan economías emergentes con grandes mercados de consumo, particularmente ligados a China e India. Todo lo mencionado nos conduce a la necesidad de repensar la democracia, que con la responsable intermediación de verdaderos partidos políticos y el permanente concurso ciudadano, debe convertirse en un sistema capaz de ofrecer al pueblo eficaces, concretas y justas posibilidades de participación en la toma de decisiones políticas dentro del Estado, así como principalmente en el disfrute de los bienes y servicios que genera la vida colectiva. Editorial. La presencia del municipio, artículo de Ramiro Ruiz. Comenzó la campaña para las elecciones de alcaldes y prefectos. Desde hace 3 lustros se multiplicaron los partidos, cambiaron las funciones de los municipios y consejos provinciales. Hay otras leyes que presiden a estas instituciones. Los electores estamos frente a un menú de aspirantes que hace difícil decidir. Esta situación se complica con los candidatos, no responden a un perfil humano y profesional que los gobiernos locales necesitan. Por otra parte, se publicó la lista negra de candidatos implicados en investigación por delitos. Algunos hacen campaña atornillados de un grillete. Cada vez se distorsiona la majestad de la autoridad, la honra del servidor público, el trabajo honesto, el respeto de los dineros de propiedad de los ciudadanos. Vale la pena recordar el pasado de los municipios en el Ecuador. La primera Constitución de Vida Republicana de 1830 habla de la existencia del municipio. El alcance de gestión administrativa es mínimo. Establece el tiempo de duración y especifica la presencia de los consejos municipales solo en las capitales de provincia y no en todos los cantones. Después de 31 años de vida republicana, en la Constitución de 1861, artículo 96, dispone que habrá municipalidades provinciales, cantonales y parroquiales. La ley determinará sus atribuciones en todo lo concerniente a la policía, educación e instrucción de los habitantes de su localidad, sus mejoras materiales de recaudación, manejo e inversión de las rentas municipales, fomento de los establecimientos públicos y demás objetos y funciones que deben responsabilizarse. Sin embargo, los años de inestabilidad política debilitaron las instituciones y se han agudizado el incumplimiento a la ley. Por la magia de las leyes equivocadas desapareció el concepto de servicio a la comunidad. Hasta el año 1988 los presidentes municipales y alcaldes eran designados por la mayoría de los concejales. Administraban por 2 años sin opción a reelección. En los periodos de dictadura algunos alcaldes y presidentes fueron ratificados por las juntas militares. Entonces se alargaron los periodos administrativos. Fueron tiempos excepcionales. En estos cortos periodos administrativos, los cantones y las provincias ejecutaron proyectos de mediano y largo plazo a su ritmo histórico. Los alcaldes, prefectos, consejeros y concejales no recibían sueldo. El nombramiento de autoridades municipales era la máxima distinción de servir al cantón. En la actualidad está abierta la reelección. Algunos alcaldes están administrando por 20 años. Aparecen las sospechas. ¿Por qué quieren la reelección? ¿Por el sueldo o tal vez por las delicias de recibir ventajas y privilegios del poder político? La reelección es una opción para aprender las mañas para hacer dinero. La ventaja personal tiene un alto costo porque es dinero de cada uno de los ciudadanos. Por cada $1 de beneficio personal es $1 menos para el desarrollo. En la actualidad, cada alcalde y prefecto triunfador lleva a su propia gente. Tienen la oportunidad de pagar favores y ayudas de los seguidores del partido.
Estas instituciones se engordan cada 4 años con el número de burócratas y enflaquecen los presupuestos destinados a las obras que cubran las necesidades de la población. Es saludable que exista una nueva ley de elecciones donde se disponga una sola reelección en toda la vida de los ciudadanos postulantes. Recordemos que en 1925 se crearon 2 partidos políticos, el Partido Liberal y Conservador. Un año después se fundó el Partido Socialista. Los momentos históricos han evolucionado, la sociedad y las instituciones igualmente evolucionaron. Sin embargo, los principios políticos, el pensamiento y las ideologías del pensamiento liberal, conservador y socialista se han actualizado y están a disposición de la sociedad y los electores. Existen 230 partidos y movimientos. Esta dispersión política confunde y debilita las instituciones, han alterado el pensamiento cívico. Y lo peligroso es que buscan el poder por la codicia y el dinero ilícito. Con una lista extensa de candidatos es fácil depositar el voto para todos, así nadie se resentirá. El ciudadano se quedará con la conciencia tranquila y dormirá bien porque habría negado la opción a la mediocridad. Artículo de Ramiro Ruiz. Lazo calla, que no es poco. Roberto Aguilar, El Expreso. Si el café La Posta de este lunes fuera un texto, habría que leerlo en diagonal para ir separando a vista de pájaro la abundante paja del escaso trigo. Nadie podrá negar que la hora con 33 minutos que duró el programa en el que Anderson Boscan y su equipo periodístico presentaron la explosiva denuncia de corrupción contra el cuñado del presidente, Danilo Carrera, pudo reducirse, siendo generosos, a 5 minutos de información pura. El mismo Boscan, al día siguiente, puesto a resumir el caso, para los que se perdieron el programa de la víspera, dijo, lo hizo en segundos. Porque si uno se salta los rodeos y las divagaciones y descarta los interminables preámbulos y digresiones, si hace caso omiso de la parafernalia escénica a 3 pantallas y los autobombos, resulta que lo que tiene La Posta, o lo que presentó ese día, es un audio. Y en el audio, el testimonio de un mafioso, Leonardo Cortázar, uno de los amigos de la piscina del correísta Ronnie Aliaga. Así que uno podría pensar, de entrada, que el caso se está sobredimensionando, salvo por un detalle. La respuesta de Guillermo Lasso. Si la hora y media de Boscan cabe en 5 minutos, las 12 líneas del presidente caben en nada, son la nada. Y eso, como dirían en Jalisco, eso sí está gacho. El gobierno, dice el presidente, no tolera ni tolerará ninguna forma de corrupción y bla, 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 bla. Al contrario, contribuye y siempre contribuirá con cualquier proceso investigativo y bla, 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 bla. Transparencia y bla, bla, bla. Despejar infamias, bla, bla, bla. Ratifica su principio fundamental de lucha contra la corrupción y bla, bla, bla. En fin, una chapuza que bien podría tenerla escrita desde los tiempos de la campaña electoral. De hace como 12 años, como si se le estuviera preguntando por sus principios generales sobre la ética pública, tema en el cual el presidente, como cualquier otro político, puede mentir cuando quiera porque igual nadie le cree, en lugar de señalando directamente la participación de un amigo y aliado, un pariente, un casi padre, dice quienes lo conocen, en actos de corrupción. Cortázar acusa a Danilo Carrera de encabezar, en calidad de gran padrino y con la complicidad de un puñado de impresentables narcotraficantes, un esquema de corrupción en las empresas públicas. El gobierno no lo niega, ni decide tomar distancia del sujeto hasta que se aclaren las cosas, ni emprende acción pública alguna para aclarar el papel de los cómplices, Hernán Luque, Rubén Cherres, en el entramado institucional de las eléctricas, por ejemplo, donde parece que se mueven millones de plata sucia. Peor aún, hay un informe del Grupo de Parlamentarios contra la Corrupción, es decir, de Fernando Villavicencio, que Carondelet debe conocer desde hace meses. Un informe en el que los vínculos de Danilo Carrera con los narcotraficantes que operan en las empresas públicas se establece sobre la base de información obtenida por los organismos de inteligencia del Estado. Demasiada gente de demasiado arriba lleva demasiado tiempo haciéndose el gil. Y eso incluye al presidente. Lo demás es show.
Que la posta decida hacer de este caso una telenovela por entregas en la que el desenlace parece postergarse en función del rating es muy poco serio. Vamos a poner pruebas suficientes sobre la mesa, ha dicho Boscan, y uno se pregunta qué diantres se espera. No más falta recordar que esto empieza con un organigrama desplegado en el programa del lunes, donde aparece toda la estructura mafiosa con Guillermo Lasso a la cabeza, nada menos. Así que esas son las pruebas que deben poner sobre la mesa. Hasta el momento hay un audio. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. España recibe otro grupo de soldados de Ucrania para adiestramiento militar. Llegan a territorio español 225 hombres ucranianos para recibir entrenamiento militar por parte de las Fuerzas Armadas del país europeo. La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, les dio la bienvenida la noche del jueves en la base aérea de Torrejón, cercana a la ciudad de Madrid. El grupo está constituido mayormente por civiles sin experiencia y por al menos una docena de militares. Durante las próximas semanas participarán en un módulo de instrucción básica de combate, entre otras actividades. Admiramos su heroicidad, su valentía y la forma en que están defendiendo su país. Estos futuros soldados se suman a los 110 ucranianos que recibieron adiestramiento en España durante el año 2022. La iniciativa se integra a la misión de asistencia militar en apoyo a Ucrania de la UE. El embajador de Ucrania en España, Sergei Poreltsev. Poner fin a la guerra para nosotros significa recuperar todos los territorios temporalmente ocupados. Por eso, otra vez, muchas gracias al gobierno español. Según el comunicado del Ministerio de Defensa, los militares más experimentados tendrán un entrenamiento especial para familiarizarse con el sistema antiaéreo Hawk, del que España ha donado 6 lanzadores a Ucrania. Joe Biden comparece ante la prensa sobre el segundo lote de documentos secretos en su casa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comparece ante la prensa y responde a las preguntas relativas al segundo lote de documentos secretos encontrados en una de sus residencias, la mayoría en el garaje. Una situación a la que le ha restado importancia. Con permiso, ya tendré la oportunidad de hablar de todo esto, si Dios quiere, pronto. Pero como dije a principios de esta semana, aclaro que mi Corvette está en un garaje cerrado, no es como si estuviera aparcado en la calle. Los republicanos, que ahora controlan el Congreso, dicen que investigarán el asunto a fondo. Fijémonos en el presidente Biden. Cuando ocultó estos documentos, él no era presidente, era vicepresidente y los estuvo moviendo por diferentes lugares sin ninguna seguridad. Criticó al presidente Trump. ¿Acaso utilizó al Departamento de Justicia para arremeter contra Trump? ¿Y acaso sabía el Partido Demócrata que esto le estaba pasando al presidente Biden antes de las elecciones, pero lo mantuvieron en secreto? El fiscal general del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha nombrado a un fiscal especial para investigar el incidente. La Casa Blanca y los abogados de Biden intentan controlar la situación. Confiamos en que una revisión exhaustiva mostrará que estos documentos se traspapelaron inadvertidamente, y el presidente y sus abogados actuaron rápidamente al descubrir este error. Por el momento, la administración de Biden no ha querido desvelar de qué tratan los últimos documentos encontrados. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte.
Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.